Hemos estado hablando en los temas anteriores sobre lo que es la importancia de entender, de descubrir lo que Dios quiere darnos por encima de todo en nuestra vida. Y esto es lo eterno, lo espiritual, lo que vale verdaderamente, lo que el dinero no puede comprar, lo que no merecemos recibir según nuestras obras, según nuestras acciones, pero que Dios nos ofrece gratuitamente para que podamos adueñarnos de ello. La vida eterna, las cosas espirituales, las cosas eternas que no perecen, que no se desvanecen en esta tierra, y que son las verdaderas riquezas. No solamente riquezas en el sentido de que un día llegaremos a la gloria de Dios y tendremos esas riquezas, sino en el sentido también de esta tierra, de que realmente la persona rica, la persona más rica, no es la persona que todo lo tiene humanamente y que no le falta nada, sino la persona más rica es la persona que se siente plena y satisfecha en Dios con lo poco o con lo mucho. Es una persona que no necesita alcanzar grandeza o alcanzar riqueza, alcanzar fama o popularidad, tener dinero o tener cualquier cosa de este mundo, porque ya tiene lo que verdaderamente satisface. Tiene la gracia de Dios, tiene la presencia de Dios, tiene el amor de Dios, tiene la paz de Dios, el gozo de Dios, tiene aquello que verdaderamente enriquece su vida. Lo que enriquece nuestra vida nos convierte en personas de mayor valor, nos convierte en personas con un valor más importante. Es decir, la Biblia dice que nosotros debemos de ser, de estimar nuestra vida como algo valioso delante de Dios. O sea, nuestra vida es de valor delante de Dios. Y dice la Escritura que las cosas internas, las cosas que no perecen, los valores espirituales, esos valores no se desvanecen con el tiempo, no se desvanecen con los problemas. Eso perdura y permanece, y eso es lo que le da un valor de una medida, de una manera que no se puede ni medir a una persona cuando posee los valores espirituales y los valores eternos. Es cuando una persona, su vida ahora tiene valor, tiene significado. A lo mejor no es rica físicamente, a lo mejor no tiene grandes posesiones, pero tiene valores que le hacen una persona rica. La persona, repito, más rica es la que posee los mayores valores, los mejores valores, y los mayores valores son los valores espirituales, son los valores internos y son los valores eternos. Aleluya. Los que nos hacen personas de valor verdaderamente, personas de una alta estima. Tales personas nunca batallarán con complejos de inferioridad. Tales personas no batallarán por bajo autoestima. Siempre que nos sentimos que nuestra vida no vale y que queremos aún muchas veces compensar el vacío que sentimos en nuestro corazón con las cosas superficiales de esta vida, de este mundo, lo que estamos haciendo es simplemente llenando de algo superficial nuestra vida, que nunca va a llenar el vacío de nuestro corazón. El vacío de nuestro corazón nunca se podrá llenar con las cosas superficiales de este mundo, sino que el vacío de nuestro corazón se llena con los valores espirituales, los valores internos y los valores eternos de parte de Dios. Esas son las cosas que hacen sentir a una persona realizada, que hacen sentir a una persona plena, que hacen sentir a una persona bendecida, una persona contenta con lo que tiene. No espera tener más para sentirse plena. Me siento pleno con lo que tengo. No estoy esperando llegar a otra situación. No estoy esperando como soltero casarme para sentirme pleno. No estoy esperando como casado
esperado divorciarme para sentirme pleno. No estoy esperando alcanzar algo, obtener algo para sentirme pleno. La plenitud la da Dios, la dan los valores y los principios eternos que Dios nos ofrece. Eso es lo que nos da verdaderamente esa plenitud. Y esa es la persona que se siente realizada en esta vida. No es la persona que alcanza logros grandísimos en esta tierra. Hay personas que pueden alcanzar el éxito en esta tierra de mil maneras: la fama, el éxito, la riqueza, la popularidad, y alcanzan grandes éxitos y se sienten como las personas más miserables que pueda haber, las personas más dignas de lástima y misericordia, porque a pesar de todos sus logros se sienten insatisfechas, incompletas, vacías. Y todo eso es lo que la gente de este mundo busca. Es decir, piensa que alcanzando aquí y alcanzando allá y logrando esto, las cosas de esta tierra, eso es lo que me va a hacer sentir pleno, lo que me va a hacer sentir satisfecho. Y es un engaño superficial. Repito, lo que nos da plenitud es Dios, es los valores de Dios, es lo espiritual, es lo interno y es lo eterno. Aleluya. Eso es lo que me hará sentir pleno y bendecido de parte de Dios. Ahora, precisamente el pasaje que tenemos delante de nosotros nos habla de eso. Cuando el apóstol Juan escribe, inspirado por Dios, en Apocalipsis a la iglesia, en este caso a la iglesia de la Odisea, pero en nuestro tiempo ya no es a la iglesia de la Odisea, amén, es a la iglesia de Cristo, camino de santidad, del centro, del sur centro de Los Ángeles. Es a nosotros a quien nos escribe el Señor y nos dice a través de Juan: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Con lo primero que comienza la exhortación a esta iglesia de la Odisea, lo primero que le dice en el versículo 15 es: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que el Señor está diciendo en este pasaje es que uno de los riesgos más grandes que podemos correr es convertirnos en personas tibias. Personas tibias. Dice: mejor fueses frío o caliente. Hay más esperanza para el frío o para el caliente que para el tibio. Si hablamos del frío, podemos hablar de aquel que, vamos a decirlo, anda en el mundo, aquel que no conoce a Cristo, aquel que no conoce las cosas de Dios y que aparentemente no le importan las cosas de Dios y solamente está queriendo disfrutar su vida y satisfacer su vida con las cosas de este mundo. El que es caliente, podríamos decir, es aquel que está metido en las cosas de Dios y está buscando satisfacer su alma, su vida con las cosas espirituales, con las cosas que llenan su interior, las cosas internas y las cosas eternas que Dios nos ofrece, y se siente bendecido y pleno. Pero el tibio está en medio. El tibio no se mete con Dios, ni tampoco se va al mundo. El tibio no se decide en adueñarse de los valores y de los principios de Dios, de lo eterno, de lo interno, de lo espiritual, pero tampoco se degrada en el pecado y se va a hacer lo malo. El tibio está en medio, y dice el Señor: el tibio es muchas veces la persona más difícil de poder despertar de la condición en la que está. El frío fácilmente se da cuenta: estoy mal, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
vida, ando en la maldad, estoy desperdiciando, estoy destruyendo mi vida. El caliente se goza porque está invirtiendo su vida, su tiempo en servir a Dios, en amar a Dios, en glorificar a Dios, en llenarse de Dios. Se regocija en las cosas de Dios y se siente alegre por estar en el lugar donde está y hacer lo que hace para la gloria de Dios. Pero el tibio es el que está en medio de los dos estados. Y repito, no es ni frío ni caliente. Y es la primera exhortación, o la exhortación más grande. El tibio en este caso representa lo que sigue diciendo este pasaje cuando dice: porque tú dices. Esto es ahora lo que refleja un tibio, lo que representa un tibio. Aquí lo define el Señor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, la persona que se siente tranquila, que se siente conforme y que siente que no tiene necesidad de alguna cosa, y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien como estoy. ¿Para qué me esfuerzo tanto? Ni me voy al mundo, ni busco mucho de Dios. Me mantengo simplemente en una condición neutral, por así decirlo. Dice: soy rico, me he enriquecido, se siente bien, mi familia está bien, tengo mi trabajo, tengo mi salud, tengo esto, voy a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces estoy aparentemente sin necesidad de ninguna cosa, pero estoy en una condición que Dios no se agrada. Dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la condición real que Dios mira a aquella persona que humanamente se puede sentir en apariencia bien, pero que realmente delante de Dios está mal, porque es considerada como un tibio, una persona que simplemente busca lo superficial para buscar satisfacer sus necesidades, y aparentemente encuentra esa satisfacción en las cosas superficiales. Por eso este pasaje dice: porque tú dices, después de decirle que es un tibio y que lo vomitará de su boca, dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, la persona está bien humanamente, la persona se siente bien humanamente, la persona siente que es rica o que se ha enriquecido o que de ninguna cosa tiene necesidad. En otras palabras, sus necesidades las ha suplido. Aquellas necesidades materiales, humanas, terrenales, las ha suplido. Obviamente, cuando aquí está hablando de que soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, está refiriéndose a una persona que cree que ha logrado traer satisfacción de alguna manera a su vida a través de las cosas terrenales y materiales. Porque esta persona, obviamente, que dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, claramente que no es una persona bendecida por Dios, rica delante de Dios. Dios dice que es un pobre, dice que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces no está hablando de que es una persona bendecida por Dios, satisfecha en lo real, sino con una falsa y aparente satisfacción de lo superficial, de lo terrenal, de lo material. Hermanos, este mundo una cosa nos inyecta día con día. Este mundo una cosa promueve día tras día, y lo que más promueve es el buscar que la persona aparentemente, que la persona que vive en este mundo, en este país, etcétera, que podamos estar aparentemente sin ninguna necesidad, o sea, con las necesidades suplidas de aquello que aparentemente más necesitamos, lo humano, lo material, y si puedo tener la tecnología y la moda y las cosas materiales y todo aquello terrenal, pues como que aparentemente me siento bien, me siento satisfecho. Pero hay un peligro de sentirnos satisfechos en lo superficial, en lo terrenal, y sentirnos vacíos en lo espiritual. Y por eso dice: tú dices que eres un rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Te miras bien en lo humano, en lo terrenal, en lo superficial, pero tu condición espiritual es una condición caótica, es una condición crítica, es una condición muy grave delante de los ojos de Dios. Ahora, vamos a ir mirando algunos puntos. ¿Qué es lo que nos lleva
a convertirnos precisamente en esta clase de personas. Una persona tibia, una persona que cree no tener necesidad de nada, por eso no se esfuerza más por algo más real, sino que simplemente, aparentemente tiene lo que cree necesitar. Cree que con esto me siento tranquilo, con esto me siento satisfecho, entonces me siento tranquilo como estoy. Vamos a mirar algunos puntos, no solamente en lo material, sino que la tibieza espiritual va más allá solo de lo material. También entra en lo moral, entra en lo espiritual. Muchas veces podemos vivir vidas que aparentemente tenemos algo de Dios, pero no tenemos lo que deberíamos de tener de Dios. Es decir, aparentemente buscamos a Dios, pero no lo buscamos como deberíamos de buscarlo. En lo moral, muchas veces decimos: me he apartado del vicio, del pecado, de la maldad hasta cierto grado, pero a otro grado todavía me involucro, me enredo, participo en cosas que no le agradan a Dios, que no considero que son graves, que son terribles. No es, como se dice, un pecado de muerte, pero voy descuidando mi vida gradualmente. Así que vamos a mirar algunos aspectos. Lo primero, el primer punto, cuando hablamos de definir lo que dice este pasaje, dice el versículo, ¿verdad?, 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces habla del ser tibio y expresa que el que dice: yo estoy bien, yo soy rico, yo tengo lo necesario y de ninguna cosa tengo necesidad, dice, es la persona que corre más riesgo de estar más mal delante de Dios. O sea, cuando más bien creemos estar, corremos el riesgo de es cuando más mal estamos. ¿Por qué digo esto? Hermanos, cuando uno se acerca a Dios, entre más se acerca a Dios, uno no se siente que está bien. Uno siente que hay tanto que necesita mejorar. Uno siente que hay tantas manchas que necesitan ser limpiadas, que hay tantas deficiencias que necesitan ser superadas. Entre uno más se acerca a Dios, uno se da cuenta que no está tan bien como cree estarlo. Uno se da cuenta que está más falto de lo que se imagina. Cuando uno se acerca a la luz de Dios, las manchas más pequeñas se miran grandes, pero cuando uno se aleja de la luz de Dios, aún las manchas grandes se miran insignificantes, porque uno está lejos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que nos acerquemos a su luz, a su palabra, a su verdad, a su presencia, para que en su presencia descubramos nuestra verdadera condición, la realidad de realmente cómo estamos, y no nos quedemos conformes y limitados. Una de las cosas que nos lleva a la tibiez moral y espiritual es lo siguiente: cuando nosotros bajamos el estándar de Dios para justificar nuestros errores y deficiencias, esto nos convierte en tibios. Vuelvo a repetir: cuando nosotros bajamos el estándar de Dios, el estándar de la santidad de Dios, el estándar de la justicia de Dios, el estándar de la verdad de Dios, bajamos el estándar de Dios. O sea, Dios dice esto: este es mi estándar, quiero que camines y luches y te esfuerces por llegar a este nivel, hijo, quiero que luches por ello. Pero muchas veces cuando nos medimos en el estándar de Dios y nos damos cuenta que no damos la medida, hay muchas personas que en vez de reconocer: no doy la medida, estoy falto delante de Dios, quedo corto, necesito esforzarme más, necesito superar mis deficiencias, necesito cambiar áreas en mi vida, necesito tantas cosas, en vez de reconocer que no da la medida y esforzarse por mejorar, hay muchas personas que bajan el estándar de Dios. Y bajan el estándar de Dios diciendo: Dios entiende, soy tan solo un hombre, soy tan solo humano, no hay necesidad de esforzarme más, lo que estoy haciendo como estoy está bien. Bajo el estándar de Dios, justificando mis defectos, mis deficiencias, mis errores, que al cabo todos lo hacen, que al cabo es normal, hermano. ¿Quién es perfecto? A ver, ¿quién es perfecto? Y uno se justifica de esa manera, ¿verdad? Mira, hermano, necesitas corregir esta área.
necesitas mejorar esta área, necesitas esforzarte en esta otra área porque estás fallando ahí. Sí, yo sé, pero a ver, ¿quién es perfecto? ¿Quién es perfecto? Todos tenemos errores, todos tenemos detalles. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Con qué fin estoy diciendo eso? Estoy mostrando o hablando de la imperfección humana para decir, estoy bien como estoy, porque soy imperfecto. Entonces no hay necesidad de esmerarme y esforzarme para superar mis deficiencias. Mejor justifico mis deficiencias diciendo, soy imperfecto, tan solo soy un hombre. Dios entiende y no hay problema con Dios porque Él sabe que soy imperfecto. Esa es una vida mediocre, esa es tibiez espiritual. Quiero bajar el estándar de Dios para justificar mi mediocridad, para justificar mi estilo de vida, para justificar mis faltas y mis errores. Y eso lo hace mucho cristiano, o lo hacemos, déjeme me incluyo, cuando no queremos esforzarnos por superar nuestras deficiencias y queremos aferrarnos en continuar haciendo lo mismo que sabemos que no es correcto, que sabemos que no está bien. Bajamos el estándar de Dios, el estándar de santidad, el estándar de justicia, el estándar de verdad, porque la Biblia nos dice que conforme a la pasada manera de vivir nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y nos revistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad de Dios. Aleluya. La justicia, la santidad y la verdad de Dios. Entonces, cuando yo tengo que bajar la justicia, la santidad y la verdad de Dios para justificar mi condición, me estoy convirtiendo en un tibio. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Que debemos de ser perfectos? Pues sí, debemos de anhelar serlo, pero entiendo que nadie lo somos. Pero una cosa es reconocer que no somos perfectos, que somos faltos y que tenemos deficiencias. Pero entender, soy falto y veo mi error y mi falta y mi deficiencia, y voy a luchar y voy a morir luchando por superar esa condición. No voy a apapachar esa condición, no voy a sobarle la espalda a esa condición, no voy a convencerme a mí mismo de que no hay problema, de que así está bien, de que así viven todos, de que eso lo hacen por un lado y por otro, de que ya es normal aún en el cristianismo vivir de esa manera. No, hermano, lo que no es normal delante de Dios no tiene que ser normal delante de ti, delante de mí. Tenemos que entender que la norma de Dios, lo normal, es la justicia de Dios, la santidad de Dios, la verdad de Dios. Ahí es lo que tiene que ser nuestro nuevo vestido. Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Ese es el nuevo vestido. Entonces, no bajemos el estándar de Dios para justificar nuestros errores, nuestras deficiencias, porque toda persona que hace eso se convierte en un tibio. Nunca supera aquello que justifica, aquello que solapa, aquello que de alguna manera dice, no está tan mal, hombre, no es tan grave, no es tan delicado. Todo lo que solapas, lo que justificas, lo que apapachas, todo eso nunca lo podrás superar y te quedarás estancado, sin crecer, sin desarrollarte, porque estás apapachando, estás solapando los errores y las deficiencias que tienes. Aun cuando los mides a la palabra, simplemente los justificas de una y de otra manera. Y Dios no nos ha llamado a bajar el estándar que Él ha puesto, nos ha llamado a reconocer nuestra deficiencia, nuestra imperfección, para esforzarnos por superar todo aquello que nos limita, que nos estorba, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito el nombre de Jesús. No importa cuán faltos seamos, todos somos faltos. El problema más grande no son tus faltas. El problema más grande es cómo asimilas tus faltas. ¿Qué haces con tus faltas? Miras tus errores y tus faltas y dices, no hay problema, puedo seguir así, no es tan grave, es normal. Hay que no ser tan exagerados. ¿Para qué tanto? ¿Para qué santificarme tanto? Nunca te podrás santificar demasiado, hermano.
Por más que nos santifiquemos, siempre quedaremos cortos y siempre tendremos que seguir añorando, anhelando, crecer en esa santidad, en esa justicia, en esa verdad de parte de Dios. Tenemos que seguir creciendo. Pero la amenaza que nos convierte en desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, como lo dice acá la palabra, lo primero, repito, es bajar el estándar de Dios, porque eso no nos deja crecer. Eso justifica nuestros errores en vez de impulsarnos a superarlos, a mejorarlos, a cambiarlos. Eso simplemente apapacha nuestra condición y nos justificamos, repito, con muchas frases, con muchos conceptos, con muchas ideas. Nadie es perfecto, todos somos imperfectos, así que no hay problema con lo que hago. Todos lo hacen. Conozco a un cristiano y a otro, y a un hermano y a otro, y a otros de 20 años y de 30 años, y también lo hacen. Así que ¿por qué va a ser un problema si yo lo hago, que no tengo ni ese tiempo de cristiano? Tengo 3 años, tengo 5 años. Así que si no está mal en aquellos que tienen más tiempo, ¿por qué va a estar mal en mi persona que tiene menos tiempo? Hermano, el tiempo acá no tiene nada que ver. Tiene que ver tu confianza en Dios, tu amor por Dios, tu deseo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de servir a Dios. No importa quién haga lo que haga, lo que importa es que tú hagas la voluntad de Dios, que tú ames a Dios, que tú sirvas a Dios, que tú crezcas espiritualmente. Si alguien se quiere quedar enano, como se dice, pues déjalo, pero no te quedes tú también con él. Tú crece, tú madura, tú ama a Dios, tú sirve a Dios, tú desarróllate para que seas agradable delante de Dios. Posee las riquezas espirituales internas y eternas de parte de Dios, y no te quedes cómodo, no te quedes cómodo. De otra manera, repito, nos convertiremos en personas que Dios dirá: tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, un ciego y un desnudo. Entonces, lo primero que nos convierte en eso es el bajar el estándar de Dios para justificar nuestra condición, nuestros errores, nuestras deficiencias. Segundo punto que nos lleva a esa condición: el conformismo. El conformismo, el conformarnos con solo buscar los bienes de esta vida, los bienes y la aparente satisfacción que este mundo ofrece, y no anhelar lo espiritual, no anhelar lo interno y lo eterno para superar precisamente nuestra condición actual. Porque cuando uno descubre su condición y uno se mira tentado a bajar el estándar de Dios y a justificar su condición bajando el estándar de Dios, uno lo hace porque muchas veces se siente impotente para cambiar. Muchas veces decimos: es que a mí me gusta mucho esto, es que así soy yo, dicen muchos. Así soy yo, hermano, ¿verdad? Pero no sea tan enojón, hermano. Es que así soy yo, así era mi abuelo, y así era mi padre, y así soy yo. Y otras veces cada deficiencia que tenemos, en veces lo justificamos: así soy yo, y quien me acepta me tiene que aceptar tal como yo soy, aunque sea grosero, aunque sea impulsivo, aunque sea malcriado, aunque sea de una manera desagradable delante de Dios. Simplemente así soy yo. Si soy machista, así soy yo. ¿Cómo que así eres tú? Eso es ser mediocre, eso es conformarnos, limitarnos, eso es ser tibios. Simplemente justifico mi condición diciendo: así soy yo, como diciendo: yo ya no puedo cambiar, como diciendo: yo así soy y no puedo ser diferente. Es cierto, tú no puedes ser diferente por ti mismo. Tienes que rendirte, tienes que abrirle el corazón a aquel que puede cambiar tu vida, aquel que puede cambiar tus errores, tus deficiencias, tus costumbres, todo aquello que te desvía. Tienes que abrirle el corazón a Él para que Él te ayude a no ser como eres. O sea, no conformarte simplemente con algo superficial, sino querer cambiar. El conformismo es la tibiez espiritual. Nos conformamos simplemente: así soy yo, y no añoramos cambiar, no añoramos mejorar. Y la realidad es de que muchas veces terminamos conformándonos porque nos sentimos impotentes para hacer los cambios que sabemos que necesitamos hacer, que Dios nos habla a través de su palabra que necesitamos realizar, y en veces nos sentimos impotentes.
Hay patrones que rigen nuestra vida que en ocasiones nos sentimos tan débiles y tan impotentes para cambiar y para romper. De diferentes tipos. Hay veces que no tenemos ninguna disciplina en nuestra vida y hemos vivido toda una vida con una vida indisciplinada. Y el querer entrar en una disciplina nos cuesta, batallamos, nos retorcemos como una lombriz en un comal prendido. O sea, se siente incómodo, inquieto porque no tiene aquello, ha crecido sin aquello. Y romper ese patrón, romper lo que se ha convertido en un patrón repetitivo en nuestra vida, es difícil, hermanos, por no decir imposible. O sea, humanamente hablando. Es difícil, en ocasiones casi imposible, humanamente hablando. La única manera que podemos superar, vencer, corregir todo eso con libertad, con facilidad, sin que nos cueste mucho, sin que batallemos mucho, es cuando nos llenamos primero de lo espiritual, cuando nos llenamos de lo interno y de lo eterno de parte de Dios. Eso nos fortalece, nos habilita, nos capacita, nos llena, nos prepara, nos impulsa para poder hacer las cosas que parecen difíciles, fáciles. Cuando el Señor alcanzó mi vida, yo escuchaba mucho de que se batallaba y de que las luchas y de que las tentaciones y de que cambiar. Y yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué yo no batallaba o no pasaba por nada de eso? Yo decía, pues yo no paso por eso. ¿Por qué? ¿Hay algo mal en mí o qué pasa? Oigo todo esto, pero a mí no me costó cambiar en lo absoluto. No batallé con nada. Dejar lo que tenía que dejar, en un instante surgió aquello. Y no fue ni difícil, ni batallé, ni sufrí para nada en lo absoluto todo aquel cambio que Dios hizo. Pero entendí con el tiempo que la realidad no era porque yo era fuerte o por alguna cosa diferente, sino simplemente por la presencia de Dios en mi vida, que es Él el que hizo el cambio, el que hizo aquella obra maravillosa después de tener un encuentro maravilloso con el Dios de los cielos. Esa noche que el Señor alcanzó mi vida, me bautizó con su Espíritu, cambió mi vida, me hizo hablar en lenguas. Yo no sabía que se hablaba en lenguas, yo no sabía que había tal cosa como ese don espiritual, pero experimenté algo tan maravilloso que después de haber experimentado, entonces lo corroboré en la palabra. Pero mi vida fue impactada de tal manera que en un momento cambió de una manera maravillosa. Claro, no estoy diciendo que alcancé la perfección. Uno sigue cambiando día con día y hasta el momento sigue uno en ese proceso. Pero me refiero a las cosas que me controlaban, las cosas que me seducían, que me manipulaban, las cosas que aparentemente yo amaba, que me atraían, la música del mundo, los amigos, las fiestas, las novias y todo aquello que por naturaleza uno en su juventud es lo que lo atrae más y lo que lo jala más. Todo eso murió en un instante, porque el tener lo interno, el tener lo eterno, lo espiritual, eso cambia la vida de uno. Eso rompe los patrones repetitivos. Eso lo lleva a uno a una experiencia maravillosa en Dios, que la vida espiritual no es repetitiva, la vida espiritual no es aburrida, la vida espiritual no es rutinaria. Son nuevas cada mañana las misericordias del Señor, son nuevas a cada mañana las bendiciones del Señor. Vivir en esa clase de vida es añorar a cada día algo nuevo, algo vivo, algo maravilloso de parte de Dios, y no detenernos hasta recibirlo. Eso es lo que provoca la vida espiritual en uno. Añora uno y experimenta, y cada día es algo nuevo, aunque aparentemente es lo mismo, el mismo culto, pero es algo nuevo. La Biblia dice que debemos de cantar al Señor un cántico nuevo, aleluya. Y ese cántico nuevo no es que cantemos una canción diferente cada día o cada vez que adoramos al Señor, sino que cantemos, aunque sea la misma canción, pero que sea como si fuera la primera vez que la cantamos.
adorando al Señor de una manera especial, y el único que provoca eso es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, es la presencia de Dios en nosotros, es poseer lo eterno, lo espiritual, lo interno que le da valor a nuestra vida. Eso es lo único que marca una diferencia. De otra manera, seremos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, llenos de religión, pero vacíos de presencia de Dios, vacíos de una relación auténtica, vacíos de una vida real en Cristo. La vida cristiana se convierte en religión cuando no nos llenamos de lo interno, de lo espiritual, de lo eterno. Cuando no nos llenamos de eso, la vida espiritual pierde su sabor. La vida espiritual se convierte en rutina. La vida espiritual se convierte simplemente en religión, en algo superficial, porque carezco de lo interno, carezco de lo eterno, carezco de lo espiritual, y por eso la vida espiritual se torna en algo vacío. Así que, mi hermano, no importa que con lo externo tratemos de hacer algo especial. En lo externo podemos tener cada día un diferente grupo de alabanza, un diferente predicador invitado, podemos tener esto, lo otro y hacer mil cosas, pero si carecemos de lo interno, de lo espiritual y de lo eterno, será solamente un entretenimiento, será solamente un show a lo que estaremos asistiendo. Pero la vida espiritual no es un entretenimiento, no es un show, es una vida real, genuina y auténtica, a la que somos llamados a experimentar al abrir nuestro corazón a Dios, al abrir nuestro ser delante de la presencia del Señor y pedirle que Él haga algo maravilloso en nosotros. Rompemos el conformismo, rompemos la tibiez espiritual, moral, rompemos con la apariencia y poseemos la realidad, poseemos lo genuino, lo auténtico. Entonces acá nos muestra el Señor lo que sucede con el tibio, que aparentemente posee mucho de lo superficial, pero poco o nada de lo espiritual, de lo interno, porque lo espiritual es lo interno, lo espiritual es lo eterno. Y cuando no poseemos lo espiritual, aunque poseamos aparentemente todo lo material o lo terrenal, yo soy rico, podremos llegar a decir, y me he enriquecido, tengo todo lo que quiero y de ninguna cosa tengo necesidad. Podemos llegar a sentirnos de esa manera, aunque no lo digamos. Me siento cómodo, me siento tranquilo, estoy conforme con lo que tengo y no aspiro nada más. Ese es un estado peligroso delante de Dios. Ese es un estado que delante de Dios Él lo considera ser un tibio y dice: tú crees que eres rico, pero te digo que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Estás en una condición terrible. ¿Por qué razón? Porque estás conforme con lo que tienes, estás conforme con la condición en la que te encuentras y no te das cuenta que careces de lo que verdaderamente te abre los ojos verdaderos, los ojos espirituales. No te das cuenta que estás desnudo, aunque vistas de gala, aunque vistas con el mejor traje, las marcas más exóticas, más sobresalientes, más caras. ¿De qué nos sirve poseer, vestir, tener lo externo, la apariencia, si carecemos de lo real acá dentro del corazón? Carecemos de lo que vale verdaderamente, del interior. Y el Señor dice: hijo, yo no quiero que simplemente tengas en apariencia lo que necesitas. Yo quiero que tengas verdaderamente lo que te va a hacer feliz y satisfecho. Quiero que te vistas con vestiduras blancas, aleluya. Quiero que compres oro refinado en fuego de mí, aleluya. Quiero que unja tus ojos con colirio para que veas verdaderamente y no estés ciego con una apariencia superficial. No quiero que estés de esa manera. Entonces, cuando nos conformamos
El conformismo nos ciega, nos convierte en desnudos, en pobres espiritualmente, en miserables y en desventurados. Terminamos mal delante de Dios. Dios no quiere que seamos de esa manera. Dios quiere que tengamos lo que realmente vale, lo que realmente importa. Por tanto, yo te aconsejo, para que no seas una persona miserable, para que no seas una persona de apariencia, si una persona que posee lo real y lo verdadero, yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado en fuego. Vamos a mirar qué significa eso. Para que seas verdaderamente rico. Y luego dice, y vestiduras blancas para vestirte. Esto es lo que verdaderamente enriquece, lo que verdaderamente satisface, lo que verdaderamente le da a una persona algo auténtico, genuino, que no va, repito, a sufrir con complejos, con bajo autoestima, con las cosas que, aunque tengo todo lo terrenal y lo material, me siento vacío y miserable por dentro, en lo espiritual. Entonces le dice, y yo te vestiré de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. De otra manera, créame que cuando uno se cubre solo con lo externo, se cubre con la apariencia, se cubre con la riqueza, se cubre con el buen traje, con la buena presentación, se cubre solo con lo externo, eventualmente se va a mirar nuestra desnudez espiritual, nuestra desnudez moral, se va a comenzar a mirar. Lucía de una manera hermosa, pero mira la decisión, mira la acción, mira la situación. El hogar se destruyó, el matrimonio se acabó, los hijos se perdieron, pasó esto, pasó lo otro. Tenemos que entender que siempre cuando no nos vestimos con vestiduras blancas, vamos a terminar eventualmente mostrando la vergüenza de nuestra desnudez. Eso es un hecho. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cada uno de estos puntos es importante analizarlo y asimilarlo con nuestra vida para entender el significado ya aplicado a nuestra vida. Pero lamentablemente el tiempo ya nos ganó en esta mañana y vamos a tener que continuar con esto la próxima semana.